El incendio en el Palacio Dorado. El fuego lamía las paredes del Palacio Dorado mientras Nerón observaba arder Roma desde lo alto de su torre. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una excitación casi sexual que recorría su cuerpo como una descarga eléctrica. El emperador de 27 años sonreía con los labios entreabiertos, los ojos vidriosos reflejando las llamas que consumían su propia ciudad. «Qué bella es la destrucción cuando la controlo», murmuró para sí mismo, acariciando la lira que sostenía contra el pecho como si fuera una amante. Aquella no era la imagen de un loco, era algo infinitamente más aterrador, la pura manifestación del narcisismo patológico en el culmen de su poder destructivo. Nerón Claudio César Augusto Germánico había nacido en el año 37 DC como Lucio Domicio Enobarbo, hijo de Gneo Domicio Enobarbo y Agripina la Menor. Desde sus primeros días de vida, el futuro emperador creció inmerso en una atmósfera de privilegio absoluto y adulación constante. Su madre, Agripina, una mujer de ambiciones feroces y manipulaciones calculadas, moldeó al chico no solo para gobernar, sino para creer que era divino por derecho de nacimiento. El pequeño Lucio, quien más tarde adoptaría el nombre de Nerón, jamás escuchó la palabra no pronunciada con seriedad. Cada capricho era satisfecho, cada rabieta era interpretada como manifestación de su superioridad natural. Cuando Claudio fue envenenado en el año 54 DC, muy probablemente por orden de Agripina, Nerón ascendió al trono con apenas 17 años. Roma jamás imaginó que estaba entregando el poder absoluto a una mente fundamentalmente desconectada de la realidad humana. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una fachada de competencia cuidadosamente orquestada por sus consejeros. Séneca y Burro, prefecto pretoriano, funcionaban como filtros entre los impulsos destructivos del joven emperador y las demandas prácticas del gobierno. Nerón los toleraba porque aún los necesitaba, pero ya planeaba secretamente cómo librarse de cualquier influencia que limitase su voluntad. La transformación de Nerón, de adolescente mimado a tirano absoluto, no fue abrupta, fue un proceso gradual y aterradoramente sistemático. Cada pequeña transgresión que pasaba impune alimentaba su convicción de que las reglas no se aplicaban a él. Cuando ordenó la ejecución de un esclavo por haber derramado vino en su túnica y nadie se atrevió a protestar, Nerón sintió una descarga de poder que era casi adictiva. Cuando obligó a una senadora a presenciar mientras torturaba a su propio hijo y ella permaneció en silencio por miedo, él comprendió que no había límites para lo que podía hacer. El Palacio Imperial se convirtió en un laboratorio de crueldad, donde Nerón experimentaba las fronteras de la dominación psicológica. Él desarrollaba juegos elaborados de humillación pública, forzando a senadores respetados a comportarse como animales para su entretenimiento. Hacía cuestión de quebrar la dignidad de las personas sistemáticamente, no por ira, sino por puro placer. Testigos describen cómo sus ojos brillaban cuando veía lágrimas de desesperación en los rostros de sus víctimas. El emperador no parecía humano en esos momentos, relató un sobreviviente años después. Había algo reptiliano en su expresión, como si estuviera saboreando un banquete invisible. La relación de Nerón con su madre, Agripina, ilustra perfectamente la naturaleza patológica de su narcisismo. Ella había sido instrumental en su ascenso al poder, pero también representaba a la única persona que aún se atrevía a contradecirlo. Para una mente narcisista, eso era intolerable. Agripina no comprendía que había creado un monstruo que eventualmente la destruiría. Cuando ella intentó mantener alguna influencia sobre las decisiones imperiales, Nerón interpretó esto como una traición personal imperdonable. A partir del año 55 DC, él comenzó a planear sistemáticamente la eliminación de su propia madre.
El proceso de destrucción de Agripina fue una obra maestra de sadismo calculado. Nerón no quería simplemente matarla, quería quebrar su alma primero. Él comenzó removiendo gradualmente todos sus privilegios, despidiendo a sus sirvientes, confiscando sus propiedades, aislándolas socialmente. Cada humillación era acompañada por sonrisas frías y declaraciones públicas de amor filial. Agripina, incluso con su inteligencia política aguda, no conseguía comprender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría una madre entender que su propio hijo la veía no como persona, sino como obstáculo a ser eliminado? Los intentos de asesinato de Agripina y la caída de Nerón. Los intentos de asesinato de Agripina revelan la verdadera naturaleza perturbadora de la mente de Nerón. No se decantó por métodos simples, diseñó planes elaborados y teatrales que reflejaban su necesidad de control absoluto. Primero intentó envenenarla, pero Agripina había desarrollado inmunidad a muchos venenos. Luego, planeó que un techo se derrumbara sobre ella durante un banquete, pero problemas técnicos hicieron fracasar el plan. Finalmente, ideó un barco con un doble fondo que se abriría durante un viaje marítimo. Cuando Agripina sobrevivió nadando hasta la orilla, Nerón abandonó la sutileza y envió soldados para matarla directamente. El asesinato de Agripina en el año 59 DC marcó un punto de inflexión en la psique de Nerón. Había matado a la única persona que aún lo veía como humano y descubrió que esto no le causaba remordimiento, sino una sensación de libertad absoluta. Crónicas de la época describen cómo examinó el cuerpo de su madre muerta con una curiosidad clínica, comentando sobre su belleza incluso en la muerte. Finalmente, habría murmurado, «Ya no hay nadie que me diga que soy mortal». A partir de ese momento, Nerón dejó de ser un emperador cruel, se convirtió en algo completamente ajeno a la humanidad. La eliminación de Agripina liberó los impulsos más oscuros de Nerón, pero también eliminó la última ancla que lo conectaba a la realidad. Su narcisismo patológico, antes contenido por necesidades políticas prácticas, explotó en manifestaciones cada vez más bizarras y destructivas. Comenzó a verse no solo como emperador, sino como el artista supremo, el atleta incomparable y un dios encarnado. Su necesidad de admiración se volvió tan intensa que obligaba al Senado a asistir a sus actuaciones musicales, amenazando de muerte a cualquiera que mostrara aburrimiento o desaprobación. Las presentaciones públicas de Nerón revelaban la profundidad de su desconexión con la realidad. Él genuinamente creía poseer un talento artístico excepcional, cuando en realidad su voz era descrita por sus contemporáneos como débil y temblorosa. Pero ningún romano se atrevía a expresar una opinión honesta. El resultado fue una cámara de eco que confirmaba constantemente sus delirios de grandeza. Cuanto más la gente fingía admirar su arte, más convencido estaba de su propio genio. Era un círculo vicioso donde la adulación forzada alimentaba un narcisismo cada vez más desconectado de la realidad. La relación de Nerón con Popea Sabina, su segunda esposa, ilustra otro aspecto aterrador del narcisismo patológico: la incapacidad de amar genuinamente. Popea era una mujer de belleza excepcional e inteligencia política aguda, pero para Nerón era menos una persona que un trofeo. Él se enamoró no de ella, sino de su propia imagen reflejada en sus ojos. Cuando Popea intentaba ejercer influencia propia o demostraba personalidad independiente, Nerón lo interpretaba como traición. Su pasión por ella era en realidad una forma de autoadoración proyectada. El asesinato de Popea en el año 65 DC, cuando Nerón la pateó en el abdomen estando embarazada, marcó el momento en que su narcisismo se transformó en psicopatía completa. Testigos relatan que mostró remordimiento inicial, pero pronto comenzó a reescribir la narrativa en su mente.
En cuestión de días, estaba declarando que Popea había muerto de causas naturales y eventualmente llegó a creer en su propia mentira. Su capacidad de distorsionar la realidad para proteger su autoimagen era tan desarrollada que genuinamente no podía distinguir entre verdad y fantasía. El incendio de Roma en el año 64 DC representa el ápice destructivo del narcisismo patológico de Nerón. Aunque los historiadores modernos debaten si realmente ordenó el incendio, relatos contemporáneos describen un comportamiento que revela una mente completamente desconectada de la empatía humana. Mientras Roma ardía y miles de personas perdían sus hogares, Nerón vio una oportunidad artística. Supuestamente, cantó sobre la destrucción de Troya, comparándose con Homero y declarando que estaba creando una obra maestra en vivo. La respuesta de Nerón al desastre fue característicamente narcisista. No se concentró en ayudar a las víctimas o reconstruir la ciudad, se enfocó en cómo el incendio podría beneficiar sus propios proyectos. Aprovechó la destrucción para construir la Domus Aurea, su casa dorada, un complejo palaciano que cubría casi un tercio de la ciudad. El palacio no era solo una residencia, era un monumento físico a su propio ego, completo con una estatua de sí mismo de 35 metros de altura. Cada habitación fue diseñada para recordar a los visitantes la magnificencia imperial, como si el propio edificio fuera una extensión de su grandiosa personalidad. La Domus Aurea revelaba la naturaleza profundamente perturbadora de la mente de Nerón. Había creado un mundo donde él era literalmente el centro del universo. Salas rotativas seguían el movimiento del sol, jardines artificiales reemplazaban los paisajes naturales y sistemas elaborados de espejos multiplicaban su imagen infinitamente. Vivir allí era como habitar dentro de la psique de un narcisista patológico. Todo estaba organizado para reflejar y amplificar una sola personalidad. Los visitantes describían la sensación opresiva de que no eran bienvenidos, sino intrusos en un santuario dedicado al culto de una sola persona. La paranoia de Nerón se intensificó dramáticamente después de la conspiración de Pisón. Su reacción al intento de asesinato reveló otro aspecto terrible del narcisismo patológico: la incapacidad de distinguir entre amenazas reales e imaginarias. Para una mente narcisista, cualquier desafío a su supremacía es interpretado como un ataque existencial. Nerón comenzó a ver conspiraciones por todas partes, ordenando ejecuciones basadas en sospechas paranoicas. Senadores, generales, incluso amigos cercanos fueron eliminados por crímenes imaginarios. La muerte de Séneca, su antiguo tutor, simbolizó el divorcio completo de Nerón con cualquier sentido de la moral o la gratitud. Séneca había intentado durante años moderar los impulsos destructivos del emperador, pero fue forzado al suicidio bajo falsas acusaciones de traición. Nerón asistió a la muerte de Séneca con la misma expresión serena que usaba para ver a los gladiadores en el Coliseo. Para él, la eliminación de cualquier voz que cuestionara su grandeza no era solo necesaria, sino placentera. Cada ejecución confirmaba su supremacía. El deterioro mental de Nerón se aceleró a medida que aumentaba su aislamiento. Rodeado solo de aduladores y personas que dependían de su buena voluntad para sobrevivir, perdió completamente el contacto con la realidad. Comenzó a creer literalmente en su propia divinidad, exigiendo que la gente lo adorara como a un dios. Sus discursos se volvieron cada vez más incoherentes, mezclando grandiosos planes artísticos con amenazas de muerte contra cualquiera que no demostrara suficiente entusiasmo. El comportamiento de Nerón durante los últimos años de su reinado revelaba una mente en colapso total. Pasaba días enteros ensayando para representaciones que nunca ocurrían, hablando consigo mismo como si fuera una audiencia. Criados reportan que frecuentemente discutían con sus reflejos en los espejos, aparentemente incapaces de distinguir entre su imagen y otras personas.
Su necesidad de admiración se había vuelto tan intensa que creaba situaciones imaginarias donde era aclamado por multitudes inexistentes. La revuelta de Galba en el año 68 DC confrontó a Nerón con una realidad que su mente narcisista no podía procesar. No era amado, ni temido, ni respetado. Simplemente era odiado. El descubrimiento de que legión tras legión se rebelaba contra él desencadenó un colapso psicológico completo. Por primera vez en su vida, Nerón enfrentó la posibilidad de que su grandiosa autoimagen fuera completamente falsa. La respuesta fue un brote psicótico que duró días. Testigos describen a Nerón durante sus últimos días como una criatura destrozada, alternando entre euforia maníaca y depresión catatónica. Deambulaba por los corredores de la Domus Aurea hablando de venganza contra Roma, luego se escondía en rincones llorando como un niño. Su incapacidad para aceptar el rechazo era tan profunda que literalmente no podía comprender por qué la gente no lo amaba. Para una mente narcisista, ser rechazado equivale a dejar de existir. La huida de Nerón de Roma fue un viaje a través de los escombros de su propia psique. Había pasado toda su vida creyendo que era el centro del universo, y ahora descubría que el universo seguía funcionando sin él. Su respuesta fue negar la realidad. Seguía esperando que la gente reconociera su error y viniera a suplicar su perdón. Incluso cuando los soldados se acercaron para arrestarlo, Nerón parecía incapaz de comprender que su autoridad había desaparecido. Para una mente narcisista, ser rechazado equivale a dejar de existir. La huida de Nerón de Roma fue un viaje a través de los escombros de su propia psique. Había pasado toda su vida creyendo que era el centro del universo, y ahora descubría que el universo seguía funcionando sin él. Su respuesta fue negar la realidad. Seguía esperando que la gente reconociera su error y viniera a suplicar su perdón. Incluso cuando los soldados se acercaron para arrestarlo, Nerón parecía incapaz de comprender que su autoridad había desaparecido. Para una mente narcisista, ser rechazado equivale a dejar de existir. El suicidio de Nerón el 9 de junio del 68 DC fue menos un acto de coraje que el colapso final de una mente que nunca aprendió a existir sin adoración constante. Sus últimas palabras supuestamente fueron «¿Qué artista muere conmigo?», una declaración que encapsula perfectamente la naturaleza de su narcisismo patológico. Incluso en la muerte no podía ver más allá de sí mismo. No había reflexión sobre las personas que había torturado, ciudades que había destruido o vidas que había arruinado. Solo había lamentación por la pérdida de su propia magnificencia imaginaria. La muerte de Nerón marca el fin de uno de los ejemplos más extremos de narcisismo patológico en la historia de la humanidad. Pero su legado va más allá de la crueldad individual. Demuestra cómo una mente desconectada de la empatía puede usar el poder para crear sufrimiento a escala masiva. Nerón no era simplemente un tirano cruel. Era un ser humano cuya estructura psicológica básica había sido corrompida desde la infancia por la ausencia de límites y el exceso de adulación. El análisis moderno del comportamiento de Nerón revela patrones que los psicólogos reconocen en el trastorno narcisista de la personalidad. Necesidad constante de admiración, falta de empatía, sentido grandioso de autoimportancia, explotación interpersonal, arrogancia y creencias de singularidad especial. Pero el caso de Nerón muestra cómo estos rasgos, cuando se combinan con el poder absoluto, pueden crear un monstruo que trasciende la patología individual y se convierte en una fuerza de destrucción histórica. La tragedia de Nerón no está solo en el sufrimiento que causó, sino en la demostración de cómo una mente humana puede desconectarse completamente de la humanidad. Él representa un experimento terrible sobre lo que sucede cuando el narcisismo patológico se alimenta desde la infancia y luego se arma con poder ilimitado. La muerte de Nerón marca el fin de uno de los ejemplos más extremos de narcisismo patológico en la historia de la humanidad. Pero su legado va más allá de la crueldad individual.
Demuestra cómo una mente desconectada de la empatía puede usar el poder para crear sufrimiento a escala masiva. Nerón no era simplemente un tirano cruel. Era un ser humano cuya estructura psicológica básica había sido corrompida desde la infancia por la ausencia de límites y el exceso de adulación. El análisis moderno del comportamiento de Nerón revela patrones que los psicólogos reconocen en el trastorno narcisista de la personalidad. Necesidad constante de admiración, falta de empatía, sentido grandioso de autoimportancia, explotación interpersonal, arrogancia y creencias de singularidad especial. Pero el caso de Nerón muestra cómo estos rasgos, cuando se combinan con el poder absoluto, pueden crear un monstruo que trasciende la patología individual y se convierte en una fuerza de destrucción histórica. La tragedia de Nerón no está solo en el sufrimiento que causó, sino en la demostración de cómo una mente humana puede desconectarse completamente de la humanidad. Él representa un experimento terrible sobre lo que sucede cuando el narcisismo patológico se alimenta desde la infancia y luego se alma con poder ilimitado. Su vida sirve como una advertencia sombría sobre los peligros de crear estructuras sociales que permitan que personalidades destructivas prosperen sin límites. Roma sobrevivió a Nerón, pero las cicatrices de su reinado permanecieron durante generaciones. Más importante aún, su historia sigue siendo relevante porque el narcisismo patológico no ha desaparecido de la experiencia humana. Las mismas estructuras psicológicas que crearon el monstruo que fue Nerón continúan existiendo, esperando circunstancias que permitan su manifestación. La diferencia entre el narcisista común y el tirano destructivo a menudo es solo una cuestión de oportunidad y poder. El estudio de la mente de Nerón nos obliga a confrontar verdades incómodas. Él no nació monstruo, fue creado por una sociedad que confundió la adoración con el amor, el poder con la virtud y la sumisión con la lealtad. Su transformación de niño privilegiado a tirano patológico muestra cómo el narcisismo puede ser cultivado y amplificado hasta convertirse en una fuerza destructiva que consume no solo al individuo, sino a toda la sociedad a su alrededor. La lección más aterradora de la historia de Nerón es que él no era una aberración única. Era el producto lógico de circunstancias específicas que pueden ser reproducidas. Siempre que una sociedad falla en establecer límites saludables para el poder, siempre que confunda la adulación con el respeto, siempre que permita que los individuos crezcan sin experimentar consecuencias reales para sus acciones, se crea el ambiente perfecto para el florecimiento del narcisismo patológico. Roma creyó haber entregado el poder a un dios, descubrió demasiado tarde que había alimentado a un demonio. La mente de Nerón sirve como un recordatorio perpetuo de que los monstruos más peligrosos no son los que nacen del mal, sino aquellos que son creados por la adoración incondicional y el poder ilimitado. Su historia resuena a través de los siglos como una advertencia sombría sobre los peligros de confundir grandeza con bondad, carisma con competencia y autoridad con sabiduría. La verdadera tragedia de Nerón no fue solo en lo que se convirtió, sino en lo que pudo haber sido. Nacido en una de las familias más privilegiadas del mundo antiguo, educado por los mejores tutores, con recursos ilimitados para hacer el bien, tenía todo lo necesario para convertirse en uno de los grandes líderes de la historia. En cambio, se convirtió en una demostración viviente de cómo el narcisismo patológico puede transformar el privilegio en maldición, el poder en destrucción y el potencial humano en una pesadilla histórica. Al estudiar la mente de Nerón, no estamos simplemente examinando a un emperador romano vivo hace 2000 años. Estamos mirando a un espejo oscuro que refleja los aspectos más peligrosos de la naturaleza humana. Su historia sirve como una advertencia eterna sobre lo que sucede cuando permitimos que el narcisismo patológico se combine con el poder absoluto. Es una lección que cada generación debe aprender de nuevo, porque las fuerzas que crearon a Nerón nunca realmente desaparecieron, solo esperan la próxima oportunidad para emerger de las sombras de la condición humana.